todos. Me da gusto nuevamente encontrarme con ustedes. Estamos reflexionando este catecismo, el catecismo de la Iglesia Católica, la primera parte que es el credo. Todavía el catecismo en estos primeros números no está desarrollado el catecismo, el credo. Vamos a irlo desmenuzando conforme el catecismo lo va profundizando. Ahorita lo que estamos haciendo es reflexionar los primeros números donde el catecismo pone los fundamentos de por qué creemos. Ya la clase pasada era el primer artículo que veíamos en el creemos. El catecismo afirma que el ser humano es capaz de reconocer a Dios con su razón. Aun y cuando no ha recibido el ser humano la revelación, no conoce por fe al Dios vivo y verdadero. Pensemos tantas personas donde no se practica la religión cristiana, donde no se conoce a Cristo, aun y cuando no se les ha proclamado el Evangelio, el ser humano, porque así Dios nos ha creado, el ser humano tiene la capacidad de reconocer a su creador por las obras de la creación, por la razón que ya Dios le ha dado esta capacidad al ser humano. Hombre y mujer, el ser humano puede reconocer a Dios por sus obras. Al reconocer la belleza de la creación, la armonía de la creación, el ser humano puede comprender que hay algo más grande que ha creado el mundo y el universo. Básicamente, eso es el primer capítulo del Catecismo de la Iglesia Católica. Y bueno, pues ahora vamos al segundo capítulo, donde si bien el ser humano por su misma razón puede conocer algunos atributos de Dios, hoy vamos a reconocer vamos a profundizar más bien cómo el Dios tiene esta iniciativa y Dios sale al encuentro del hombre. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ya saben, lo que voy a compartir con ustedes en pantalla, Vanessa se los va a hacer llegar a sus grupos de WhatsApp. Entonces no se tienen que preocupar por apuntar lo que ven en pantalla. Yo les recomiendo que tomen nota de las ideas que compartamos, las frases que les llame la atención. Eso sí, anótenlo y confróntenlo con los mismos números del catecismo de la Iglesia Católica. Me gustó mucho que en la clase anterior, si acaso no, como pasó en la clase pasada, si por la cuestión del tiempo no alcanzamos a ver todos los números, porque hoy vamos a ver del número 50 al número 100, si no alcanzamos a llegar al número 100, bueno, al final tenemos 10 minutos para preguntas, para profundizar, alguna inquietud, y también podemos ver en esas preguntas si alguien tiene de algo que no se haya alcanzado a comentar. Muy bien, pues en esta primera media hora, vamos a comentar los números del 50 al 73 del Catecismo de la Iglesia Católica. Es el segundo capítulo, la revelación de Dios. ¿Cómo sale Dios? Sale al encuentro de su criatura, al encuentro del ser humano. Vanessa, ¿me puedes confirmar si se puede ver mi pantalla? Perfecto. Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué es la revelación de Dios? No sé si ustedes qué tan familiarizados estén con este concepto, con esta palabra. ¿Qué es la revelación? Ojo aquí con R mayúscula. La revelación, lo tenemos así en la iglesia y así nos lo explica el Catecismo de la Iglesia Católica, es el conjunto de acontecimientos por los cuales Dios habla a los hombres en la historia. Es esto, cómo Dios le habla al ser humano en la historia, en el transcurrir de los años, en el transcurrir de los siglos, en el transcurrir de las etapas de la historia del ser humano, cómo Dios le habla al ser humano, esa es la revelación. Revelare, viene del latín revelare, como que quitar el velo. Dios se quita ese velo que lo cubre, porque recordando nuevamente, si el catecismo nos decía en el capítulo anterior, en la clase pasada lo veíamos, el ser humano puede reconocer los atributos de su creador, del Dios creador. Bueno, Dios no juega a las escondidas con el ser humano, Dios se quita su velo, ese velo que nos impide conocerlo como al Dios vivo y verdadero. Eso es la revelación. Revelación, Dios se quita el velo que lo cubre para que el ser humano lo pueda conocer. ¿Y cómo hace esto Dios? Hablándole al ser humano. Qué importante es para nosotros escuchar la palabra de Dios.
Eso es revelación, cómo Dios le habla al ser humano en el transcurso de la historia. Dice el número 50. Mediante la razón natural, el hombre, el ser humano, puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras. Es decir, sin ninguna duda, el ser humano puede conocer a Dios a partir de la creación. Pero existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas, y es el de la revelación divina. Es un don. La fe es un don. Y es aquí donde ya, si bien tenemos la razón humana, porque Dios nos ha dado la razón, también nos ha dado la capacidad de la fe, de creer. Y este es el segundo tipo de conocimiento de Dios, cuando con fe nosotros escuchamos la voz de Dios que nos habla. Este es lo que nos dice el número 50 del catecismo. ¿Qué es lo que revela Dios? Si bien la revelación, nuevamente, que no se nos olvide, la revelación es cómo Dios le habla al ser humano en el transcurso de la historia. ¿Qué es lo que le dice Dios al hombre? Dios, nos dice el catecismo, revela su designio, su plan amoroso hacia los hombres. Y en este plan, ¿qué es lo que comprende? Donde Dios nos dice quién es Él y qué es lo que hace por su criatura, por el ser humano, por el hombre y la mujer. ¿Quién es? En el Antiguo Testamento, Dios se revela como el Dios uno, el Dios vivo y verdadero, como el único Dios, como el único Dios vivo y verdadero. Y en el Nuevo Testamento, este Dios uno se revela como un Dios trino, que si bien es un solo Dios, son tres personas. Esto es lo que revela Dios. ¿Quién es Él y qué es lo que hace por su criatura? Nos dice el número 52 del catecismo. Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle, más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. Mira qué importante es este número del catecismo, este número 52, porque el ser, o sea, Dios cuando nos crea, no nos hace como a veces esa teoría, ¿verdad? O a veces eso, hay un pensamiento que es pesimista, donde pareciera que Dios nos crea, pero nos abandona a nuestra buena suerte, ¿verdad? Pues a ver si te toca bola negra o bola blanca, a ver si te toca buena suerte o mala suerte, y pues nos vemos al final de tu vida y me cuentas cómo te fue. No, Dios en el momento en el que nos crea, nos da esta capacidad de conocerle, de responder a la voz que nos habla, de conocerle y de amarle más allá de lo que nosotros seríamos capaces por nuestras propias fuerzas, por nuestras fuerzas humanas. Dios nos da el don de la fe, este don sobrenatural de la fe para responderle, aun y cuando humanamente nos sería difícil, sobre todo en los momentos de prueba, en los momentos de crisis, en los momentos donde pareciera que todas las personas alrededor nos hacen creer que Dios no existe, que es una ilusión nuestra. Bueno, más allá de todo eso y contra todo pronóstico razonable, tenemos la capacidad, y Dios nos ha dado la capacidad de responderle, de conocerle y de amarle más allá de eso. ¿Cómo se revela Dios? Primero, ¿qué es la revelación? Dios que le habla al ser humano en el transcurso de la historia. Cuando Dios se revela, qué es lo que revela Dios? ¿Quién es Él? Su identidad y qué es lo que hace por su criatura, por el ser humano. ¿Cómo lo hace Dios? Nos dice el catecismo. Dios se revela, es decir, Dios se da a conocer con acciones y con palabras, con acciones salvíficas y con palabras salvadoras también. Entonces va íntimamente unido las acciones y las palabras. De esta manera Dios se da a conocer al ser humano. Nos dice el número 53. El designio divino, es decir, el plan divino de la revelación, se realiza a la vez mediante acciones y palabras. Ojo aquí, íntimamente ligadas entre sí y que se esclarecen mutuamente. Las acciones de Dios hacen que le den sentido a su palabra y la palabra de Dios hace que le dé sentido a sus acciones. Van íntimamente y se esclarecen mutuamente. Más adelante el catecismo nos va a explicar, porque sí, esto requiere, ¿verdad? Requiere reflexión, requiere un desarrollo, y es lo que el catecismo
hace en estos números hasta el número 73. ¿Cómo se va revelando Dios? A través de diversas alianzas que nos llevan a diversas etapas. Esto es fundamental, hermanos, hermanas, que Dios lo va haciendo de una manera progresiva. Dios se va revelando progresivamente. ¿Por qué? Porque Dios parte como de cero, de lo mínimo a lo máximo. Y ahorita lo vamos a ver. Por eso no es igual leer el Génesis que el Apocalipsis. No se leen los libros de la palabra de Dios, la Biblia, no la podemos sacar ni de contexto, tenemos que entender en qué etapa de la historia Dios dirigió esa palabra. No es lo mismo leer el segundo libro de los Reyes que el Evangelio de San Juan. Eh, Aquí vamos a ver, y de esto nos lo describe bellamente el catecismo, cómo Dios va preparando al ser humano para que lo vaya conociendo progresivamente. Así como una mamá no le da un trozo de carne al hijo recién nacido, mamá primero le va a dar leche materna, le va a dar un alimento, ¿verdad? Una papilla, un alimento que es adecuado a su desarrollo. Así también Dios. Dios se va revelando progresivamente para que el ser humano pueda ir comprendiendo, pueda ir respondiendo y pueda ir amando de esa manera de acuerdo a su etapa, a la etapa de la humanidad y a la etapa personal. De eso nos lo dice el catecismo, y el catecismo lo desarrolla va distinguiendo las alianzas. Dios va haciendo diversas alianzas con su criatura a lo largo de la historia. Dice el número 56. Una vez rota la unidad del género humano por el pecado, Dios decide desde el comienzo salvar a la humanidad a través de una serie de etapas. El pecado retrasa, el pecado retrasa el plan de Dios. No lo frustra, a no ser de que nosotros tomemos esa decisión libre y consciente de cortar con la relación con Dios. El pecado hace que el plan de Dios se retrase, pero no lo frustra. Y entonces por eso, en diferentes etapas de la historia, Dios va salvando a la humanidad. ¿Qué alianzas nos presenta la Sagrada Escritura? Que para algunos de ustedes serán conocidas, para algunos vamos a reflexionar, ¿verdad? Primero, el catecismo destaca la alianza con Noé, el diluvio, ¿verdad? Cuando la humanidad está toda corrompida, y Dios decide purificar la humanidad con el diluvio, y a partir de ahí hace un pacto donde ya Dios no volverá a destruir a la humanidad, sino que caminará con ella, la alianza con Noé. Después la alianza con Abraham. Abraham es el padre en la fe, a través de él serán bendecidas las naciones. La alianza en el Sinaí con Moisés, donde Dios le da los 10 mandamientos al pueblo y le dice, yo voy a ser tu Dios y tú serás mi pueblo. Esta es la tercera alianza que distingue el catecismo. Y la cuarta alianza, la alianza nueva y eterna, que se nos ha dado con la encarnación del Hijo de Dios, con su Hijo. Entonces, a través de estas alianzas progresivas, Dios va salvando a la humanidad, y la humanidad tiene la oportunidad de responder a la alianza que Dios quiere hacer con él. ¿Cómo se entiende la alianza con Noé? Es una alianza que expresa el cuidado de Dios con todas las naciones y con la creación. Dios se promete a sí mismo que no volverá a destruir a la humanidad, sino que cuidará de ella. Es la primera alianza con Noé. Dice el número 58. La alianza con Noé permanece en vigor mientras dura el tiempo de las naciones. Y aquí el catecismo, como en tantos números del catecismo, se fundamenta en la Sagrada Escritura. Aquí cita Lucas 21-24. Por brevedad de tiempo no vamos a leer la cita, pero ustedes lo pueden leer en su momento. Hasta ahí en el mismo catecismo, y dice que la alianza con Noé permanece en vigor mientras dura el tiempo de las naciones, hasta la proclamación universal del Evangelio.
el número 58 del Catecismo, va diciendo que estas etapas, la primera alianza con Noé, va siendo vigente y culmina con el Evangelio, es decir, con la encarnación del Hijo de Dios que nos revela quién es nuestro Padre. Nuevamente, en el Antiguo Testamento Dios se revela como el Dios único, el Dios vivo y verdadero. Y en el Nuevo Testamento, con la encarnación de Jesús, Dios se va a revelar como el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo se entiende la alianza con Abraham? Nos dice el catecismo. Esta alianza que da origen al pueblo de Israel como depositario de las promesas de salvación. En la alianza con Noé, la alianza es universal para todos los pueblos. En la alianza con Abraham, ya Dios elige a un pueblo, al pueblo judío, y que a través de la alianza, a través de la descendencia de Abraham, a través de esta descendencia, Dios va a bendecir a todas las naciones. Por eso el pueblo de Israel va a ser el depositario de estas promesas de salvación, la segunda alianza. Dice el número 60 del catecismo, el pueblo nacido de Abraham será el depositario de la promesa hecha a los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. El pueblo de la elección, el pueblo elegido, y remite a Romanos 11:28, llamado a preparar la reunión un día de todos los hijos de Dios en la unidad de la iglesia. Y entonces cita ahí San Juan 11:52 y San Juan 10:16. Ese pueblo, el pueblo elegido, el pueblo, la descendencia de Abraham, será la raíz en la que serán injertados los paganos hechos creyentes. Están las citas bíblicas, el número 60 del catecismo hace esto, ¿verdad? Nuevamente, esa alianza que se hace con Abraham, de que a través de la descendencia de Abraham serán bendecidos, será la salvación, dice ahí, ¿verdad? Es esta preparación en lo que después será la unidad de la iglesia, ya esta iglesia que es fundada por Cristo. ¿Cómo se entiende la alianza en el Sinaí? El monte Sinaí, recuerden, es donde Dios le da los mandamientos, le da la ley a Moisés. Es en el monte Sinaí. Es la alianza que termina por configurar al pueblo de Israel como el pueblo de Dios. Dios da una ley y a través de la ley será como el camino que el pueblo de Dios tendrá para darse cuenta que está en la respuesta a Dios o no. Dice el número 62. Después de la etapa de los patriarcas, es decir, de Abraham, de Isaac y Jacob, Dios constituyó a Israel como su pueblo, salvándolo de la esclavitud de Egipto, estableció con este pueblo la alianza del Sinaí y le dio por medio de Moisés su ley, para que lo reconociese y le sirviera como al único Dios vivo y verdadero, Padre providente y juez justo, y para que espere al Salvador prometido. El catecismo liga muy bien estas alianzas que tienen su razón, que encuentran su plenitud, su culmen en el Hijo de Dios. No son alianzas desligadas, son alianzas que están nuevamente unidas porque van siendo progresivas. Dios se va revelando progresivamente a su pueblo y lo hace de una manera ya completa con la encarnación del Hijo de Dios. Dice después, ¿quiénes son los que constantemente recuerdan a Israel, al pueblo de Israel? Cuando se dice Israel, se entiende que es el pueblo que debe ser fiel a la alianza. Los profetas. Esa es la razón de ser de los profetas. Cuando tú leas a los profetas, a cualquier profeta, así como lo escuchamos en las lecturas del domingo en la misa, ¿cuál es la razón de los profetas? Recordarle al pueblo de Israel quién es el Dios vivo y verdadero, recordarle que este Dios se ha dado ha dado a conocer su amor, su palabra, su voluntad, y que el pueblo también se ha unido en alianza con Dios y ha recibido sus mandamientos para poder caminar en salvación. Eso es lo que van a hacer los profetas. Básicamente, recordarle al pueblo, hey, hay una alianza, Dios ha hecho una alianza contigo y esa alianza de amor y de salvación requiere de ti observar la ley, observar los preceptos, cumplir los mandamientos. Los profetas van a anunciar la verdad
y van a denunciar la mentira. Van a anunciar la fidelidad que se espera del pueblo y van a denunciar la infidelidad. Y le van a recordar los profetas al pueblo de Dios que Dios es el siempre fiel. Por eso nuevamente mira cómo partimos desde Noé con una salvación universal, luego con Abraham, que ya es algo o ya una relación particular con un pueblo y a través de ese pueblo la bendición para toda la humanidad. Y ya después en el Sinaí, esta alianza se hace muy concreta con los mandamientos. Nuevamente, la revelación de Dios, cómo Dios se va dando a conocer, va siendo de manera lenta, va siendo de manera gradual, grado por grado, paso por paso, va siendo progresivo hasta llegar al culmen. De esta manera Dios se va revelando. Nuevamente la revelación es cómo Dios le habla a su criatura, le habla al ser humano a través de las diferentes etapas, a través de las diferentes etapas de la historia, a través de las diferentes etapas de la humanidad. Esto es importantísimo, hermanos, hermanas, porque si bien esto Dios lo hace a nivel general con la humanidad, también lo va haciendo con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un proceso, cada uno de nosotros tiene un desarrollo, un conocimiento, un grado de comunión con Dios. Y entonces tenemos que situarnos y tenemos que respetar también el proceso y el progreso de los demás. Hay un progreso universal en la humanidad y hay un progreso personal, una relación personal con este Dios que es el que nos ha creado, que se nos ha dado a conocer y que quiere caminar para que nosotros participemos de la plenitud de la vida que Él nos da. Dice el número 64 del Catecismo. Por los profetas, Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación, en la espera de una alianza nueva y eterna destinada a todos los hombres y mujeres, a todo el género humano. Isaías 2, del 2 al 4. Y que será grabada en los corazones. Jeremías 31, 31, 34, Hebreos 10, 16. Nuevamente, por brevedad de tiempo, no podemos leer estas citas bíblicas. Ya el semestre pasado teníamos clases de Biblia y ahí sí desmenuzábamos las citas bíblicas. Aquí, por brevedad de tiempo, tienes ahí las citas, están en tu catecismo. Yo te recomiendo que las leas porque vas a profundizar más, vas a entender mejor lo que nos está diciendo aquí el número 64 del catecismo. Los profetas van caminando, van animando al pueblo para que en esperanza viva esta alianza que ya Dios ha ido pactando con la humanidad a través de la historia. Nuevamente, ¿a qué nos referimos con la alianza nueva y eterna? Es la alianza sellada con la sangre de Cristo. Es la alianza definitiva. Y aquí sí nos vamos a detener un poquito porque esto es muy importante para nuestra vida práctica, para nuestra vida espiritual y para nuestra vida nuestra vida en el servicio dentro de la iglesia. El número 65 del catecismo dice, Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la palabra única. Ojo aquí, es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En Cristo, Dios Padre lo dice todo. Que nos quede esto, que se nos quede bien, bien, bien claro para que también lo podamos compartir con los demás. No habrá otra palabra más que esta. San Juan 1:14 dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo porque es la palabra viva, la palabra en acción. Ya con Cristo, ya no hay más que nos pueda decir Dios porque ya nos lo dice todo. Ya se reveló completamente, se da a conocer Dios de una manera completa con la encarnación de su Hijo Jesucristo y después de Cristo ya no esperamos otra palabra. Es la palabra única. ¿Qué significa esto? El número 73. Dios se ha revelado plenamente enviando a su propio Hijo, nos dice el catecismo, en quien ha establecido su alianza para siempre. Ya no esperamos otra alianza. La alianza nueva y eterna es la encarnación y el sacrificio de Cristo en la cruz. El Hijo es la palabra definitiva del Padre, que se nos quede bien claro. Ahorita voy a dar algunos ejemplos de esto. Es lo que implica decir que Cristo es la palabra definitiva y es la última palabra.
de manera, el catecismo es muy claro con esto en el número 73, de manera que no habrá ya otra revelación después de él. Nuevamente, para que nos quede muy claro, de manera que ya no habrá otra revelación después de él. De repente nosotros los católicos, ¿verdad? Andamos buscando como que otras revelaciones. Andamos ahí buscando cosas raras, ¿verdad? Revelaciones privadas, raptos, ¿verdad? Um, la cantaleta de siempre, desde que yo tengo razón de juicio de razón y así en toda la humanidad. ¿Cuándo se va a acabar el mundo? Es que ya estamos esperando las últimas señales, estamos esperando los últimos momentos. No, ya la última señal, Cristo. La última señal, el Evangelio. El catecismo lo acaba de decir en el número 64 y 73. Cristo es la palabra definitiva. Cristo es la última palabra y después de Cristo ya está todo revelado. De repente nosotros vamos a andar tratando de buscar el hilo negro, vamos a andar buscando cosas raras y vamos a ver, ¿verdad? Pero a partir de aquí podemos entender y podemos dar una respuesta a eso que de repente no escuchamos tanto, que a veces nos podemos dejar llevar y que cada vez es más confuso en las redes sociales. Muy bien, San Juan de la Cruz, cita, ¿verdad? Como lo habíamos dicho, el catecismo de la Iglesia Católica a veces va a citar homilías, va a citar documentos de la Iglesia. Aquí en este número 73 cita San Juan de la Cruz, perdón, el número 65. El número 65 cita a San Juan de la Cruz, que está en completa sintonía con esto. Okay. Ahí está. Dice San Juan de la Cruz, porque en darnos, como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, el Padre todo nos lo habló, junto y de una vez en esta sola palabra. Porque lo que hablaba antes en partes a los profetas, ya lo ha hablado todo en él, dándonos al todo, que es su Hijo. Qué profundo, o sea, qué manera San Juan de la Cruz de decirnos que ya todo nos lo habló el Padre a través de esta sola palabra que es su Hijo, el verbo que se ha hecho carne. Porque lo que hablaba antes en partes, que Dios iba desmenuzando poquito a poquito, ya la humanidad estaba preparada para que ahora sí recibiera a la palabra en sí misma. Ya lo ha hablado todo en Cristo, dándonos al todo que es su Hijo. Más adelante, porque este es un extracto de Su vida al Monte Carmelo, es un libro bellísimo de San Juan de la Cruz, yo se lo recomiendo, Su vida al Monte Carmelo, es todo un programa de vida espiritual. San Juan de la Cruz va a decir ahí más adelante, dice que cuando reflexiona en la encarnación, dice San Juan de la Cruz, es como si ya Dios se hubiera quedado mudo, ya no tiene más que decirnos, porque ya nos lo dio todo en su Hijo. Vamos a repasar un poquito, porque ya vamos a ir cerrando con esta primera parte. Aquí tenemos esta tabla con las 4 alianzas nuevamente. Con Noé, Génesis del 6 al 9, Dios cuida a su creación, Dios se compromete con su creación. La segunda alianza con Abraham, en Génesis 17, Dios da inicio a un pueblo, le dice a Abraham, a través de ti serán bendecidas todas las naciones. En el Sinaí con Moisés, Éxodo 19, Dios configura a su pueblo, ya le da una identidad a su pueblo, desde la creación en lo general a un pueblo en particular que configura a través de los mandamientos y la alianza nueva y eterna. Te recomiendo andar a leer Hebreos capítulos 9 y 10. Dios en Cristo nos salva definitivamente. Son las 4 alianzas que describe el Catecismo de la Iglesia Católica, que una lleva a la otra, están completamente ligadas y que tienen su sentido, alcanzan su sentido con la última alianza, con la encarnación, con el sacrificio de Cristo en la cruz. Esa es la alianza nueva y eterna. Entonces el Catecismo habla de lo que comentaba hace un momento. El Catecismo dice, bueno, si ya toda la revelación
se nos ha dado en Cristo y después de Cristo ya se nos ha dado a conocer todo lo que teníamos que conocer. ¿Qué sucede con las revelaciones privadas? Nos dice el catecismo, son acontecimientos en los que Dios habla a alguien en concreto. Y cita, ¿verdad? Aquí cita a Santa Margarita María de Alacoque, Santa Faustina Kowalska, hace referencia obviamente a revelaciones privadas ya autorizadas por la Iglesia, porque hay muchas revelaciones que no están autorizadas. Aquí el catecismo cita algunas que sí están autorizadas. Dice aquí, y esta es la clave, la revelación privada no añade nada a la revelación. La revelación privada le da sentido o nos hace más bien, la revelación privada hace profundizar lo que ya la revelación de Dios con R mayúscula, la revelación en sí, una revelación privada profundiza lo que ya se nos ha dado a conocer en la revelación. Dice el número 67. A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. ¿Qué significa esto? Y esto es importante para nosotros, hermanas, hermanos. Nuevamente, revelación privada, como lo dice su nombre, es para alguien en particular. La revelación que encontramos en la Biblia, en la Sagrada Escritura, es la revelación universal para todos. Es la revelación universal para todos que nosotros estamos llamados a escuchar, es lo que estamos diciendo al principio de esta clase, y a la que estamos llamados a responder. Las revelaciones privadas, como su nombre lo dice, es para alguien en particular y para un momento particular de las personas o de la vida de la iglesia. Estas revelaciones tienen que estar aprobadas por la iglesia. Y como dice ahí, no añaden nada al depósito de la fe, la revelación. Por ejemplo, cita ahí, por ejemplo, a Santa Margarita María de Alacoque, que recibe la revelación del Sagrado Corazón de Jesús. En esta revelación, Dios nos dice que Dios nos ama con un corazón, que con ese corazón Dios cuida de su pueblo, que a ese corazón le duelen los pecados de su pueblo, y la devoción al Sagrado Corazón de Jesús que, que recibimos, que podemos conocer a través de la revelación que Dios hizo a Santa Faustina, si te fijas, no añade nada. Este mensaje del Sagrado Corazón de Jesús ya lo encontramos en la Sagrada Escritura. Ya los profetas nos hablan de un Dios, de este corazón de Dios que se enternece por su criatura y que le duelen sus pecados. Las revelaciones de Fátima, ¿verdad? Hubo un tiempo ahí, por ahí del año 2000, ¿verdad? Cuando estábamos en esa coyuntura del nuevo milenio, donde el tercer secreto de Fátima, que ya nos va a esclarecer todo lo demás. No, 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 no. El tercer, así como cualquier revelación privada, va a profundizar, va a profundizar. Y las revelaciones de Fátima a los niños, Jacinto, Francisca y Lucía, el mensaje de Fátima es la conversión, convertirnos y hacer oración y hacer penitencia. Nada nuevo de lo que de lo que ya Dios nos ha revelado en su palabra. Las revelaciones privadas van a profundizar, pero como dice el catecismo, no añaden nada nuevo. Cualquier revelación que haya, primero tiene que estar autorizada por la iglesia. Si no está autorizada por la iglesia, podemos escucharla, pero no, nuestra fe no va a estar centrada ahí. Nuestra fe ya va a estar centrada en dónde? En la palabra definitiva, en Cristo. Cuando hay una revelación por ahí, que una profecía, un libro nuevo, por ahí dicen, es que si se llega a descubrir el evangelio perdido, ¿verdad? Cartas de San Pablo que no encontramos, van a cambiar completamente el sentido de la fe. Para nada, para nada, porque ya las revelaciones privadas, estos momentos, ¿verdad? Van a profundizar en lo que ya se nos ha dicho. Cuando tenemos toda esta confusión, cosas que vemos, que se nos dicen, ¿verdad? Es que tantos acontecimientos que hay en el mundo, estamos esperando la última señal. No, la última señal ya se nos dio en Cristo Jesús y tenemos que ir a Él cada vez que tengamos confusión en cómo Dios se nos va hablando
cómo Dios se nos va revelando, cómo Dios va actuando. Sí, los acontecimientos actuales de este tercer milenio de 2025 se esclarecen con la palabra de Dios, que es lo que decíamos al principio. Las palabras y las acciones de Dios van íntimamente unidas y ligadas y se tienen que entender principalmente con el Evangelio que es Cristo. De esto habla ahí. Entonces, hermanas, hermanos, de repente tenemos esa tentación de andar buscando el hilo negro, de andar buscando cosas raras, ¿verdad? De que van a completar nuestra fe, que le van a dar sentido a nuestra vida. No, lo que le va a dar sentido a nuestra vida y completa nuestra fe ya se nos ha dado y está en el Evangelio bien leído. Y de eso vamos a hablar en el siguiente capítulo. De eso nos habla, lo desarrolla más el siguiente capítulo del Catecismo. Muy bien. Dice el número 67. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretenden superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. Que nos quede bien claro, hermanos, hermanas. Y cuando tengamos dudas, vamos a estos números del catecismo, leamos los números, leamos las citas bíblicas. Esto es importante. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretenden superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. Es el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones. Me tocó una vez escuchar, bueno, yo estoy aquí en Monterrey, ¿verdad? Soy originario de Monterrey. Una vez estuve en misiones en unas rancherías de aquí del estado de Nuevo León en Semana Santa, estas misiones que se hacen en Semana Santa, y en ese pueblo este, había una señora que decía que tenía revelaciones de la Virgen. Y había ahí toda una confesión y en todos los temas que nosotros dábamos de la misión de Semana Santa, todo el pueblo preguntaba esto, ¿verdad? Y le creemos, no le creemos. Ella dice que la Virgen le habla y que está exponiendo por escrito lo que la Virgen le está diciendo. Y el padre que iba con nosotros, el padre que iba con nosotros en esa misión, cuando ya íbamos visitando las casas de oración, pues ya nos tocó llegar a la casa de esa señora. Y la señora decía, ¿verdad?, que la Virgen le hablaba. Y el padre le preguntó con mucha espontaneidad, ¿y qué es lo que le dice la Virgen, señora? ¿Acaso la Virgen le dice que no vaya a misa? Porque esa señora ni iba a misa, ni tenía una vida sacramental, ni estaba dentro de la comunidad, no era parte de la comunidad activa de la iglesia, completamente desligada, pero decía que la Virgen le hablaba. Entonces, de repente encontramos tantas cosas que nos confunden. Aquí el catecismo es muy claro. Sí hay revelaciones privadas porque Dios se sigue revelando, pero estas revelaciones no añaden nada, como dice aquí el número 67, ni superan ni corrigen lo que ya Cristo nos ha dado en sí mismo y que es la plenitud. Muy bien. En síntesis, esa es una pequeña síntesis y vamos a dejar algunos minutos al final para cualquier pregunta. ¿Qué nos dicen aquí estos números del catecismo? La revelación es el conjunto de acontecimientos por los cuales Dios se da a conocer en la historia. Eso es revelación con R mayúscula. Cómo Dios nos habla a través de la historia con palabras y obras, es lo que nos dice ahí. Dios se da a conocer con acciones y palabras. Dios se da a conocer a través de alianzas, donde Cristo es la plenitud. Cristo es la plenitud de la revelación. Muy bien. Estos números hasta el 73 es el capítulo segundo donde Dios se da a conocer al pueblo y este es el segundo capítulo donde ya se va desarrollando esta parte, ¿verdad? Los números del 74 al 100 del catecismo es cómo se transmite esta revelación divina. Es nuevamente revelación con R mayúscula. ¿Cómo se va transmitiendo esta revelación que ya se nos ha dado en su plenitud con el Hijo de Dios? Dice el catecismo en el número 75. Cristo, nuestro Señor, en quien alcanza su plenitud toda la revelación de Dios, mandó a los apóstoles a predicar a todos los hombres y mujeres el Evangelio como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta. Nuevamente, que se nos quede bien claro, porque aquí estamos dando un paso más.
en esta parte de nuestra fe. Si Cristo es la plenitud de la revelación, este Cristo lo encontramos en los evangelios como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta. ¿Cómo vamos a llevar nuestra vida? Tenemos que confrontarla con el evangelio. No con una señal que estamos esperando para que nos va a decir cuándo se va a acabar el mundo. No, es con Cristo, con su evangelio, nos dice el catecismo, comunicándoles así los bienes divinos, el evangelio prometido por los profetas que él mismo cumplió y promulgó con su voz. Aquí ya viene comenzar a explicar algunos de estos documentos. Se van a encontrar mucho a partir de quienes la alcanzaron a leer estos números, encontraban mucho esta cita de DV. En este caso está citando ahí la Dei Verbum. Lo voy a poner en el chat para que lo puedan tener. Es un documento del Concilio Vaticano II. La Dei Verbum. A ver, vamos a ver el chat. Aquí está. Es un documento, es una constitución del Concilio Vaticano II que nos habla precisamente sobre la revelación. Cada vez que ustedes encuentren esas citas de Delta, V de Víctor, DV, es el documento Dei Verbum número 7, que es el que está citando el catecismo en el número 75. Cada vez que ustedes vean DV, es este documento que se llama Dei Verbum, que es el Concilio Vaticano II. Entonces nos está diciendo el catecismo que en el Evangelio la plenitud completa, todo lo que necesitamos conocer de la voluntad de Dios que se nos ha dado en Cristo, este Cristo vivo está en los Evangelios, está en el Evangelio. ¿A qué llamamos tradición apostólica? Este es un concepto que va a desarrollar aquí el catecismo. Y la tradición apostólica es la tradición con T mayúscula, la tradición de la iglesia. Es la palabra de Dios transmitida en la vida de la iglesia. Esto es la tradición apostólica, la transmisión de la palabra de Dios en la vida de la iglesia. Requiere desarrollo y el catecismo lo va a desarrollar en los siguientes números. Pero que se nos quede así como que de una manera muy breve, ¿verdad? Muy sencilla, que es la tradición apostólica, hoy lo vamos a escuchar, es la tradición, es la transmisión de la palabra de Dios en la vida de la iglesia. ¿Cómo se va transmitiendo la palabra de Dios en la vida de la iglesia? Eso es la tradición apostólica y ahorita vamos a ver de qué se trata, porque también, hermanas, hermanos, esto es muy importante y tiene consecuencias muy prácticas para nuestra vida de fe. ¿Cómo llega a nosotros la palabra de Dios? Nos dice el catecismo. Gracias a la sucesión apostólica. Los sucesores de los apóstoles son los obispos. A través de la sucesión apostólica, a través de los obispos, es que nos llega la transmisión de la palabra de Dios. Esto es lo fundamental para un obispo. Comenzando por el Papa, que es el obispo de Roma, es el sucesor de Pedro, pero para los obispos, como sucesores de los apóstoles, sucesores de esta tradición, es a través de ellos que nos llega la palabra de Dios, nos dice el catecismo. Cito aquí el número 77. Para que este evangelio se conservara siempre vivo y entero en la iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándoles su cargo en el magisterio. Dei Verbum número 7, Catecismo de la Iglesia, también yo creo que no lo había comentado, pero es bueno comentarlo ahorita. Me gusta citar el catecismo con las citas en latín. CEC es Catecismo de la Iglesia Católica en latín. Ya ven que los documentos de la Iglesia se citan en latín con las primeras palabras. Bueno, aquí el CEC es Catecismo de la Iglesia Católica, el número 77, que a su vez cita la Dei Verbum, al Concilio Vaticano II, el documento Dei Verbum, el número 7. Esto es importante, hermanos. Nuevamente, esta manera como lo describe el catecismo es clave. Nuevamente dice así, para que este evangelio, es decir, para que Cristo se conservara siempre vivo, ojo aquí, para que Cristo se conservara siempre vivo y entero en la iglesia,
Los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándoles su cargo en el magisterio. Y de aquí podemos sacar una conclusión bien práctica. A Cristo se le conoce dentro de la tradición de la iglesia. A Cristo se le encuentra vivo dentro de la comunidad eclesial. Cuando sacamos el evangelio y lo descontextualizamos, ya ahí ya no estamos. Me gustó mucho también, recuerdo muy bien el ejemplo de un sacerdote en una predicación. Él comparaba a Cristo, la revelación, porque acuérdate que Cristo es la revelación definitiva de Dios, es como ese pan. Cristo es como el pan y la tradición viva de la iglesia, esta transmisión que será a través de los sucesores, es como el horno. Si el pan está en el horno, ese pan va a estar calientito y va a estar listo para nutrirse de él. Pero si tú sacas al pan del horno por 2, por 3 semanas, ¿cómo va a estar ese pan? Va a estar duro, va a estar rancio, ya hasta nos puede hacer daño. Pero mientras el pan esté en el horno calientito, va a estar listo. Así tenemos que leer la palabra de Dios. Así tenemos que encontrarnos con la revelación. No lo digo yo, lo dice el catecismo, el número 77, para que este Cristo pueda conservarse vivo y entero, tiene que ser dentro de la tradición viva de la iglesia. Por eso es que muchas veces sacamos la Biblia de un contexto, ¿verdad? Sacamos citas bíblicas y ya tenemos 800,000 sectas. Y ya sacamos leemos, ¿verdad? Que van a ser 144,000 los que se van a salvar, y es lo que dicen unas sectas, y es lo que encontramos en las redes sociales, y queremos ser de los 144,000. Una cita bíblica completamente sacada de contexto. Ya no está Cristo ahí, ya no está Cristo ahí. A Cristo lo tenemos que encontrar dentro de la tradición viva de la iglesia, solo dentro de la iglesia. Nuevamente, no lo digo yo, lo dice el catecismo y tenemos que comprenderlo para que podamos responder a veces a tantas dudas con las que nos enfrentamos. Está ahí. Nuevamente, número 77 del catecismo. Para que este evangelio, es decir, para que Cristo se conservara siempre vivo y entero en la iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándole su cargo en el magisterio, es decir, en la enseñanza de esta palabra, en esta transmisión de Cristo. Número 96 del Catecismo. Lo que Cristo confió a los apóstoles, estos lo transmitieron por su predicación y por escrito, bajo la inspiración del Espíritu Santo, a todas las generaciones hasta el retorno glorioso de Cristo. Ahí está. Ya no hay pierde. No, ya está todo trazado. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Responder. Nuevamente, lo que Cristo confió a los apóstoles lo transmitieron por su predicación y por escrito. Y ahí tenemos las cartas de San Pablo, las cartas de San Juan, las cartas de Pedro, la carta de Santiago, la carta de los Hebreos, bajo la inspiración del Espíritu Santo a todas las generaciones hasta el retorno de Cristo. Ya no tenemos que preocuparnos por otra revelación privada, por alguna cosa rara, por alguna cosa oculta que no sabemos, que no se nos ha dado a conocer, ¿no? Ya todo se nos dio a conocer a través de Cristo. Cristo, que a través de los apóstoles, a través de la tradición apostólica, ya se nos ha dado y que tenemos el camino seguro hasta el retorno glorioso de Cristo. Nos dice el número 96. Esto aquí me quedó un poco borroso, les pido una disculpa, pero bueno, es nada más como para recapitular un poquito. Por un lado, tenemos a Cristo como la plenitud. Es la palabra hecha carne y todo parte de Cristo. Cristo elige a sus apóstoles y los apóstoles son los testigos de la vida, muerte y resurrección del Señor y que con la fuerza del Espíritu Santo predican el Evangelio. Pero estos apóstoles pues no son eternos. Estos apóstoles eligen a sus sucesores, que son los obispos, sucesores de los apóstoles. ¿Para qué? Para que lleven a transmitir de generación en generación el Evangelio. Es ahí. ¿Dónde vamos a encontrar a Cristo?
en la tradición viva de la iglesia. Esto ya nos hace entender cómo, qué tan equivocados, ahorita ya podemos comprender qué tan equivocados están y ya tenemos herramientas cuando nos dicen, es que yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Es que yo creo en Cristo, pero no creo en la iglesia. Pues si quitas a Cristo, si separas a Cristo de la iglesia, ya no te estás encontrando con el Cristo vivo. Te estás relacionando con una idea que tienes de Cristo. Pero al Cristo vivo se le encuentra en la iglesia. No porque la iglesia tenga como los derechos de autor, el copyright, o como la iglesia tenga la patente. No, porque ya Cristo así lo quiso hacer. Cristo eligió a sus apóstoles, le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es la voluntad de Él. Él así lo, no es que tengamos que estar imaginando y descubriendo cosas nuevas, ocultas, no. Ya está ahí en la sucesión, en los apóstoles, en la comunidad viva de la iglesia y esta comunidad que va caminando en la historia a través de la sucesión. Ojo aquí, porque también aquí de esto nos habla el catecismo y con eso vamos a terminar para dar espacio a preguntas. Ahora sí parece que alcanzamos a ver todos los números del catecismo que estábamos planeando para esta clase. Nos dice, aquí la pregunta es, ¿cómo se relaciona la tradición de la iglesia con la Sagrada Escritura? Esa tradición, esa transmisión viva a través de la historia con la Sagrada Escritura. La tradición, dice el catecismo, es el contexto vital de la Sagrada Escritura, es el hogar de la Sagrada Escritura. Lo que el padrecito que escuché en una misión decía, que la iglesia es como el horno donde el pan permanece calientito, listo para comerse. El catecismo lo va a decir con palabras mucho más bellas. Dice, la tradición viva de la iglesia es el hogar de la Sagrada Escritura. Para que podamos leer la Biblia bien leída y para que podamos comprender la revelación con R mayúscula como Dios nos la da a conocer, tiene que ser dentro de esta tradición viva de la iglesia. Tradición con T mayúscula. Es la tradición, es ese contexto. El número 80 del catecismo dice, la tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de la misma fuente que es Dios, tanto la tradición como la iglesia transmite la palabra de Dios y la palabra de Dios en sí misma tienen la misma fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Dice la Dei Verbum número 9, que está citado en el número 80 de la Sagrada Escritura. Ojo aquí, porque aquí ya vamos a ir cerrando, ya el tiempo ya nos está comiendo. Dice, el número 81 dice, la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. ¿Escrita dónde? Dentro de la iglesia. No cayó del cielo. Surgió dentro de la comunidad y por eso la comunidad es como el hogar de esta Sagrada Escritura. Es ese horno donde el pan va a estar calientito, va a estar listo para comerse. Si lo sacamos de ahí, ya, ya no es, ya no es ella. Número 81. La tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a los sucesores para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. Esta tradición, voy a ir un poquito más adelante, ustedes ya pueden, este material lo van a tener con Vanessa. Y después, así como en el anterior capítulo, el catecismo distingue la revelación con mayúscula de las revelaciones privadas, aquí también el catecismo va a distinguir la tradición con mayúscula de las tradiciones eclesiásticas, tradición con T minúscula. La tradición de la iglesia es invariable. Las tradiciones eclesiales son históricas y pueden cambiar, como muchas veces cambian, y con esto voy a terminar. ¿Por qué? ¿Qué es eso de tradiciones eclesiales que cambian muy seguido, pero pasan en el tiempo? Por ejemplo, no sé en nuestros países, pero acá en el centro de México, antes estaba la tradición de los dolores de la Virgen María. Los viernes, todos los viernes del año,
se tenía la tradición de los dolores de la Virgen. Bueno, es una tradición eclesial. Eso puede cambiar. No es un dogma de fe. Lo que no cambia es la importancia de la Virgen María en la vida de la iglesia. Eso es una tradición con T mayúscula. La importancia de la Virgen María, ahí está. Con T minúscula, esas tradiciones eclesiales. Por ejemplo, otra tradición eclesial en mi parroquia, San Pablo Apóstol. Cuando es cada año la fiesta patronal, San Pablo Apóstol sale en procesión. Esa es una tradición eclesial que puede cambiar. Lo que nunca va a cambiar es la tradición con T mayúscula, la tradición viva de la iglesia. Por eso, para que la Biblia pueda ser bien leída, tiene que estar, tiene que leerse dentro de la iglesia, dentro de la tradición viva. Es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y con eso termino nuevamente. Están por ahí, nos quedaron algunas diapositivas, pero bueno, ya las van a tener ahí para que las puedan consultar. Ahorita es tiempo para ustedes, para alguna pregunta, algún comentario, o incluso tal vez tengan alguna pregunta de algo que nos alcanzó a comentar aquí. Adelante, ahora el micrófono es de ustedes. Micrófonos están abiertos. Sí, profesor, buenas noches. Se le agradece por su amplia explicación y yo solo quiero hacerle referencia del numeral 97 y 98, 99 y 100, así resumido, que nosotros tenemos que estar muy activos en la santa tradición y la sagrada escritura porque constituyen un único depósito sagrado de la palabra de Dios en el cual, como un espejo de la iglesia peregrina, contempla a Dios frente a todas sus riquezas. Quiere decir, yo entiendo de que la iglesia tiene que ser ejemplo para poder ser espejo de los demás a través de la santa tradición y la sagrada escritura, que es nuestra propia tarea y que el magisterio, pues sabemos que está contemplado directamente a los obispos como representantes de los apóstoles. Solamente, profe, gracias, muy amable. Oh, te agradezco mucho, Benigno, esta aportación que nos haces, que sí, ciertamente, y te felicito porque es claro que leíste los números, ¿verdad? Se entiende esto que decimos y nos queda muy claro. Gracias por ayudarnos a entender un poco más esta unión. Es una unión viva, es una unión vital. El magisterio de la iglesia con la Sagrada Escritura, con la revelación. Muchas gracias. Adelante. Profe, buenas noches. Yo tengo una inquietud. Tengo yo también en del Catecismo de la Iglesia Católica un compendio que yo me imaginaba que era como un resumen del Catecismo grande, pero al comparar los numerales no me da igual. Entonces no sé cuál es la diferencia o cómo se complementan los dos. Sí, muchas gracias, Mónica. Sí, es un compendio, es decir, no es como un resumen, pero es una forma abreviada. Es una forma abreviada del catecismo que, por ejemplo, yo lo que te recomiendo ahí es que sí tiene la misma estructura en cuanto a los temas, pero para que le pueda sacar más fruto a ese compendio, y tal vez yo creo que valdría la pena, porque si incluso está el compendio del catecismo y hay una versión del catecismo para los jóvenes. Yo creo que valdría la pena dedicarle un poquito de tiempo a eso en la siguiente clase. Yo ahorita lo que te puedo decir es que para que se tienen que leer juntos, no, el compendio no se entiende sin el catecismo tal cual. Es una manera abreviada, es un intento abreviado para poder tener los fundamentos de la fe y que a veces esos compendios vienen a ser lo que a veces son nuestros catecismos en nuestras diócesis. Pero no es como que este compendio no es como para decir, bueno, no tengo el catecismo, pero me quedo con el compendio, no, porque es como que algo muy, muy abreviado del catecismo en general, pero mantiene la misma estructura temática. Porque en los numerales que estábamos viendo en el Catecismo grande sí me dan, pero en el compendio no, porque me habla de la encarnación del Hijo, por ejemplo. Entonces no coinciden los numerales, por eso era mi pregunta, profe. Sí, muchas gracias, Mónica. Sí, yo te recomiendo mucho que en el índice de tu compendio
lo compares más bien con el índice del Catecismo de la Iglesia, y ahí sí ya vas a poder, compaginar el compendio con el Catecismo. Ya, profe, muchas gracias. Muy bien, aquí nos están preguntando por la tarea. Muy bien, vamos a leer para el siguiente. Profe, buenas noches. Disculpe que Sí. le moleste. Hay algo que no he podido entender. ¿Qué significa esa sigla CF? C mayúscula, F minúscula. Sí, confrontar. Pero antes de eso, gracias por tu pregunta. Para el próximo lunes es del número 101 al 184, porque sé que algunos ya se tienen que retirar. El 101 al 184 y CF. Muy bien, muy buena pregunta es confrontar. Es decir, ve allá. Cuando viene CF y vienen las citas bíblicas o viene algún documento de la iglesia, es esto que te está diciendo el catecismo, confróntalo con esa cita bíblica. Es decir, ponlos frente a frente para que puedas profundizar más. Ok, muchas gracias. Buenas Eh, noches, profesor José Armando. Adelante. Si no hay mucha molestia, usted me quedé en duda, algo me queda en duda en eso que usted dijo acerca de la revelación privada. Que usted explicó, sí, dice que las que son reconocidas por la iglesia, pero un ejemplo, por ejemplo, dijo usted de que no es reconocida por la iglesia, ¿cuál podría ser? Por ejemplo, una que todavía la iglesia no se ha pronunciado, Garabandal. Garabandal en España ha creado todo un movimiento de comunión, de ecumenismo. Ustedes pueden buscar mucho ahí en internet. Es una revelación de la Virgen, pero todavía no ha sido confirmada por la iglesia. Entonces, Ah, sí la comprendemos, ¿verdad? Podemos conocer, pero todavía esperando, ¿verdad? Que la iglesia nos diga si es auténtica, es una revelación auténtica o no. Entonces, ya. Garabandal es un ejemplo de esto, Muchas gracias. para servirles. Muy bien, yo creo que una última pregunta más, porque ahora sí ya estamos fuera de tiempo. ¿Alguien más que quiera preguntar, comentar, ampliar alguna cosa? Con confianza. Muy bien, Muy bien, que ya no hay preguntas. Entonces terminamos con una oración, profesor. Gracias. claro que sí. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Encomendémonos a la Santísima Virgen María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, que con su ejemplo y con su intercesión caminemos de la mano con su Hijo Jesús. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bien. Pasen buenas noches y nos vemos el próximo lunes. Recuerden del número 101 al 184.